Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Como lo decía ahorita, cada asamblea está pasando por un proceso muy particular. Hay momentos en que la asamblea pasa por transiciones. Y en esas transiciones, Dios está capacitando hombres y mujeres para que puedan afrontar los diferentes desafíos en la vida de la iglesia. ¿Listo? Y uno de esos desafíos que nosotros pasamos en la transición es que Dios está formando y capacitando hombres piadosos, calificados para ayudar a la asamblea a poder llegar a un periodo y a una jornada de maduración. ¿Listo? Pablo le escribe a la iglesia en Timoteo, a la iglesia en Éfeso, a Timoteo diciéndole que habían muchas cosas que necesitaban ponerse en orden. Falsos maestros se habían introducido en la asamblea y habían minado el trabajo que el Espíritu Santo había hecho por el apóstol Pablo. En la primera epístola, Pablo le dice cómo deben ser las características de aquellos hermanos que están vigilando la iglesia, cuidando la iglesia, gobernando la iglesia. Hermano, ¿a qué te refieres cuando hablas de gobernar? La palabra anciano hace referencia al gobierno de la iglesia. ¿Listo? La palabra griega presbítero. Yo sé que la han escuchado. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo deben ser las características de los siervos de Dios. Y acá, en la porción que vamos a considerar con la gracia de Dios en el día de hoy, son aspectos que nos hablan del carácter del siervo de Dios. Vamos a mencionar algunos aspectos del carácter del siervo de Dios y quiero enfatizar en un aspecto bien fundamental del carácter del siervo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto a través de la iglesia, hemos visto las asambleas y hemos visto que necesitamos hombres capacitados en la palabra de verdad para que puedan enseñar a otros. Para yo poder ayudar a otros, yo mismo tengo que ser enseñado. Tengo que ser instruido. ¿Cuánto tiempo pasó el Señor Jesucristo con los discípulos? 3 años y un poco más, algunos meses. ¿Qué estaba haciendo Cristo con los discípulos? Ayudándoles, enseñándoles, formándolos. No lo hacía de una manera catedrática, siéntese, 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, no. Le estaba enseñando con doctrina y con vida. Por eso se hablaba de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces hay algunos que quieren solo enseñar y no quieren hacer. Y hay otros que quieren hacer, pero no quieren enseñar. Una buena base doctrinal es fundamental para un desarrollo adecuado de la vida de iglesia, hermanos. Si nosotros tenemos falencias doctrinales, esas falencias se van a transmitir a la asamblea. Y así va a ser la vida de la iglesia, las relaciones de la iglesia, las obras de la iglesia. Me explico. Hechos dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice el texto. Entonces en algún momento alguien interpretó
que ninguno de nosotros debía evangelizar porque el Señor añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. Hermano, ¿usted por qué no evangeliza? El Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Okay. Y cuando miramos el contexto, ¿qué significa? Que Pedro predicó, los 12 predicaron y se añadieron ¿cuántos? Y luego se añadieron ¿cuántos? Y la escritura dice en Juan 16, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo le va a decir al mundo, arrepiéntase porque usted está en pecado, y si no se arrepiente de ese pecado va a ir a un juicio, pero si se arrepiente va a ser acreedor de la justicia del Hijo de Dios, de pecado, de justicia y de juicio. Pregunto, ¿será que el Espíritu Santo desciende del cielo y le predica personalmente a cada persona? ¿A través de quién lo hace? A través de la iglesia. Cuando Él venga, después de la partida de Cristo, Él descendió y está en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Y a través de los hijos de Dios es que le está diciendo al mundo, arrepiéntase. ¿A usted quién lo evangelizó? Entonces, hermano, el Señor añadía porque se predica. Hay veces el Señor tiene que intervenir porque nosotros no hacemos el trabajo que debemos hacer. Entonces, mire que una mala interpretación de la Escritura da una inadecuada obra de la iglesia. ¿Listo? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Lo primero que le dice Pablo a Timoteo es que sea un siervo. Esa palabra siervo en las escrituras sagradas es muy importante y ha sido mal traducida en nuestras Biblias, porque la traducción que tiene no expresa la fuerza que tiene el texto griego. La palabra siervo viene de la palabra griega doulos, y esa palabra en el tiempo de los apóstoles no era solamente siervo. Cuando usted lee siervo, tiene una idea muy diferente de lo que era el siervo en el tiempo de los apóstoles. ¿Listo? La Biblia textual 4 dice: porque un esclavo del Señor. Quiere decir entonces que la traducción más exacta es esclavo. Y si leemos esclavo, empezamos a ver que no es solamente siervo. En la antigüedad, los esclavos no eran como los esclavos que nosotros conocemos del tiempo del descubrimiento de América, que eran atados con cadenas, con grillos. No, vivían en la casa de los dueños. Eran propiedad de los dueños, pero vivían en la casa. ¿Servían a sus amos? Claro que sí, pero vivían en la casa. Eran comprados por los amos, eran propiedad exclusiva de los amos. Entonces, cuando traducimos esclavo, vamos a entender más profundamente que no solamente somos siervos, somos esclavos. ¿Y sabe qué pasa? Usted recuerda Judas, el libro de la Biblia, Santiago, Jacobo, el libro de la Biblia. Ellos eran hermanos de Jesucristo, medio hermanos, ¿cierto? Y Judas, cuando escribe, o Jacobo Santiago cuando escribe, no se presenta como medio hermano del Señor. Yo estoy seguro que si Juan David hubiera escrito Juan David, medio hermano del Señor Jesucristo. Y yo también lo hubiera hecho, ¿cierto? Pues ¿sabe cómo reconoció Judas? Doulos, esclavo de Jesucristo. ¿Listo? Entonces, le va a decir cómo tiene que ser un esclavo de Jesucristo. Estas son las características del siervo de Dios.
Uno, no debe ser contencioso. O sea, es aquella persona que no está constantemente discutiendo, altercando, generando contienda con sus hermanos y con el entorno. O sea, no mantiene peleando con todo el mundo. Primer característica del siervo de Dios. Debe ser como, ahí el mismo texto de la Biblia dice que debe ser es amable, o sea, cortés, ¿cierto? No áspero, no hiriente. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el hombre de Dios, el siervo de Dios, ha tenido una transformación en su corazón y su carácter es así, manso y dulce. ¿Por qué? Porque así es Jesucristo, hermanos. Ese es el carácter de Cristo. Jesucristo, cuando se enfrentaba con los fariseos, Él lo que hacía era descubrirle el corazón a ellos. Tanto los fariseos ahí, listos para apedrear a la mujer, sorprendían el adulterio. Y el Señor no empezó a darle una cátedra, ni de exégesis, ni de hermenéutica ahí a los fariseos. Habló a su conciencia. ¿Quién está libre de pecado? Entonces, hermano, el siervo de Dios se caracteriza porque no es contencioso. Ahora, volvemos a una correcta interpretación de la Escritura, a una formación espiritual de los siervos de Dios para poder dar a conocer las palabras de Dios. Hermano, pero la Biblia dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez nos fue dada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Contendemos o no contendemos? ¿Cierto que sí? Es ahí entonces cuando hablamos de que los hermanos deben ser formados en las disciplinas espirituales para saber, como dice Pablo en Timoteo, trazar bien la palabra de verdad, cortar bien la palabra de verdad. Ahorita lo vamos a leer, ¿listo? Entonces, porque el esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos. Ojo, quiero hacer énfasis en esta característica. Apto para enseñar. Apto para enseñar. Y esta es una de las características de las cuales quiero hacer énfasis hoy. ¿Listo? Las Escrituras a nosotros nos fueron entregados con un tiempo de diferencia de 2000 años y con un tiempo de diferencia casi de 4000 años. Para nosotros no es lo mismo leer la epístola a los tesalonicenses en español que leer la epístola a los tesalonicenses cuando la recibieron los hermanos. Tenemos 2000 años de diferencia. La cultura es completamente diferente, el idioma es completamente diferente, las costumbres son completamente diferentes, las palabras son completamente diferentes. ¿Se me entiende? Entonces necesitamos hombres calificados para enseñar. Hombres que sean formados en la palabra de verdad. Hombres que sean formados en las doctrinas esenciales básicas del cristianismo. Hombres que sean instruidos espiritualmente para que de esa manera puedan ayudar a un desarrollo normal en cada iglesia local, hermanos. La interpretación subjetiva ha hecho mucho daño a las iglesias. Hermano, ¿y usted por qué no estudia? ¿Por qué no lee? Porque yo espero la iluminación del Espíritu Santo. ¿Sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? De lo que ha leído, eso es lo que le va a iluminar. Hay veces creemos que el Espíritu Santo es un atajo para que nosotros podamos esforzarnos, para que nosotros nos podamos dedicar a conocer lo que dice Dios y decir lo que dice Dios a la asamblea. Y lo que dice Dios a través de la palabra es lo que edifica, no mis pensamientos subjetivos.
Entonces, por ejemplo, tenemos un hermano que va a enseñar de los 7 candeleros en Apocalipsis 1, que son las 7 iglesias. Y entonces resulta que lee solo hasta el versículo 18 y no lee el 20, cuando el Señor da la revelación de que son los candeleros. Y entonces el hermano lee que cuando Juan volteó a mirar, la voz se encontró con 7 candeleros y empieza a hacer una tremenda hermenéutica de esos 7 candeleros. Y por no seguir leyendo, no se dio cuenta que eran las 7 iglesias. Y empezó a decirnos que los 7 candeleros significaban los 7 montes, etcétera, etcétera. Entonces la asamblea sale de la iglesia, sale de la reunión, tremenda predicación. Ya sé que son los 7 candeleros. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermano, lo que tratamos de decir es lo que dice el texto. El siervo de Dios debe ser apto para enseñar. Y esa palabra griega es la palabra didáctico. Esa es la palabra griega. Didáctico. Y esa palabra didáctico significa adiestrado en la enseñanza. O sea, esa palabra tiene como dos vertientes. Uno, él ya ha sido instruido. O sea, fue una persona que ha sido instruida, que está aprendiendo, que está siendo enseñada, que es enseñable. Porque lastimosamente hay hermanos que no son enseñables. Pero esta palabra nos muestra que el siervo de Dios debe ser enseñable, que ha sido instruido en la palabra de verdad. ¿Listo? Entonces, no solamente debe haber sido instruido en las doctrinas fundamentales de la iglesia, sino que también la palabra da a entender que debe vivir lo que está aprendiendo y lo que está enseñando. El diablo predica más bonito que cualquiera de todos nosotros. Y tiene la mejor hermenéutica y la mejor exégesis. Pero lo que tiene valor y lo que tiene peso es la realidad de aquello que está predicando y aquello que está siendo instruido la persona. Pasaba algo. Los fariseos, el Señor Jesucristo y el pueblo. El pueblo escuchaba predicando a los fariseos. Predicaban a base de la ley. El pueblo israelita escuchaba al Señor Jesucristo predicando. Y el pueblo decía, oye, el nazareno no predica como los fariseos, porque predica como quien tiene autoridad. ¿Qué le da autoridad al Señor Jesucristo? La vida. Entonces, cuando estamos hablando de formación en las doctrinas esenciales de la fe cristiana, no estamos hablando solamente de un aspecto doctrinal. La doctrina es importante, pero tiene que ser acompañada con una realidad. La Biblia no dice así, por la predicación los conoceremos. ¿Qué dice? ¿Por qué? Por los frutos, por la experiencia de vida que tiene ese predicador, usted va a saber si es verdad o no la palabra de Dios en su boca. Y eso pasaba con los fariseos. El pueblo los pesaba y se daba cuenta y decía, este no es como el nazareno. El nazareno sí vive lo que predica, hermanos. Entonces no solamente estamos hablando de la formación doctrinal que debemos tener, sino que estamos hablando de la experiencia que produce el conocer esa doctrina en mi vida. Entonces, yo soy instruido en las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Dios. Voy conociendo quién es Dios. Voy conociendo el carácter de Dios. Y empiezo a encontrarme con Dios, que es un ser que no miente. ¿Eso empieza a afectar su vida cristiana? Voy conociendo a Dios y me doy dando cuenta que nuestro Dios es inmutable. ¿Cómo afecta ese conocimiento que obtengo a mi vida? ¿Listo? Entonces no es solamente conocer aspectos doctrinales, sino que eso que estoy conociendo tengo una realidad en mi vida. Y
en la asamblea donde yo me reúno, ahí nosotros podemos ver si es verdad o es mentira lo que el hermano está predicando. Entonces, cuando hablamos de calificado para enseñar, acá como dice la Biblia textual 4, apto para enseñar, didáctico, entonces naturalmente que es una persona que está siendo capacitada por el Espíritu Santo en las verdades fundamentales del cristianismo. Y al ser capacitado e instruido, ¿qué va a hacer? Eso es lo que va a ayudar a la asamblea, para que la asamblea tenga un desarrollo espiritual normal. Cuando hay una adecuada doctrina, hay un adecuado crecimiento. ¿Listo? Entonces, porque el esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Listo? Entonces, ya dijimos que la palabra misma en sí encierra una capacitación que está recibiendo el hermano. Lo dice Pablo, vamos a ir a la escritura, ahí, al 2:1 de Timoteo. Vamos a leerlo, que está en el mismo contexto. Voy a leer de la Biblia textual 4, va a haber un cambio breve. Dice, tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Es un poco diferente, porque Reina Valera 60 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Y aquí dice, sé fortalecido. ¿Listo? ¿Por qué hay ese cambio? Por la forma verbal de las palabras. Las cosas que oíste de mí a través de muchos testigos, esta encarga a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. ¿Te entiendes? Lo que Timoteo estaba recibiendo como instrucción del apóstol Pablo tenía el mandamiento del Señor de transmitírselo a otros. Y esos otros, cuando iban siendo instruidos, se iban volviendo hombres fieles y a su mismo tiempo, termina el texto, para enseñar también a otros. Mira cómo era la cadena. Timoteo estaba siendo instruido. Timoteo instruía a otros. Y esos que eran instruidos, instruían a otros, formando hombres para que fueran fieles. Hermanos, la instrucción espiritual siempre ha estado en las Escrituras. Nosotros cuando nos presentamos ante los hermanos, debemos presentarnos capacitados a través del estudio sistemático, serio de la palabra del Señor, pero también con la capacitación del Espíritu Santo. No podemos sacar al Espíritu Santo de la ecuación. Necesitamos que las asambleas sean asambleas formadas doctrinal y espiritualmente, porque cuando pasa ese proceso se va enseñando a otros y estos aprenden a ser fieles y enseñan a otros, y entonces estamos teniendo una asamblea fortalecida, estamos teniendo una asamblea capacitada, estamos teniendo una asamblea que entiende la voz del Señor, que discierne la voz del Señor. Cuando vengan falsos maestros lo van a pesar y van a saber que son falsos. ¿No dice así la Escritura en Apocalipsis? Has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Pero si yo no sé qué es la justificación, ¿cómo voy a probar una persona cuando me venga a hablar a mí de la justificación? ¿Me entiendes? Entonces necesitamos una capacitación e instrucción. Y es un llamado a los hombres que Dios llamó a ese servicio, hermanos. Debemos ser responsables ante el Señor con su palabra. Estamos pisando un terreno santo cuando nos acercamos a las Escrituras Sagradas.
Es lo más serio para nuestra vida. Porque a través de la predicación de la palabra, la iglesia es ¿qué? Pues edificada. ¿No lo dijo Jesucristo así? En Mateo 16, yo, ¿qué? Edificaré mi iglesia. ¿Cómo la va a edificar? A través de su palabra. ¿Y a quién utiliza para que a través de su palabra sea edificada? Hombres aptos para enseñar. Mira, Pablo, en el servicio que tenía, él entendía esta verdad. Y él invertía en hombres para que fueran instruidos espiritualmente y doctrinalmente puros. Porque también lo dice Pablo, también diciéndole a Timoteo que los hermanos en Éfeso, la primera y segunda epístola, las doctrinas esenciales estaban sufriendo un ataque por parte de los falsos maestros. Mira lo que dice Hechos, vamos a ir a Hechos. Hechos, capítulo 19. Vamos a leer solamente el versículo 20. Hechos 19, versículo 9. Vamos a leer el versículo 9. Hechos 19, versículo 9. El apóstol Pablo llega a Éfeso, como era normal en él, siempre buscaba ¿qué? Sinagogas. Siempre fue la estrategia de Pablo. Siempre llegaba a una ciudad, miraba si había sinagogas e inmediatamente entraba. ¿Por qué? Porque de ahí tomaba la base para la iglesia. ¿Por qué? Porque los judíos conocían la ley, conocían las escrituras. Entonces, si un judío que conocía las escrituras se salvaba, tenía una persona en la nueva iglesia conocedor de la ley. Y el Espíritu Santo lo tomaba para poder ayudar la edificación de la iglesia. Entonces, naturalmente, los judíos no quisieron recibir el mensaje del apóstol Pablo. Hubo una discusión con los plateros y llegamos al versículo 8 en la sinagoga y 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Listo? ¿Qué sucedió? Pablo vio que había un levantamiento en contra de los discípulos. ¿Qué hizo Pablo? Se fue para una escuela, no dice el texto si es alquilada o fue prestada, pero total, dice aquí las escrituras, que el apóstol duró 2 años en ese lugar. ¿Listo? Y esas escuelas en ese tiempo generalmente eran gimnasios, donde habían baños, donde habían campos de fuego y había un lugar amplio, un salón donde se daban lecciones, donde habían maestros de retórica que enseñaban. Ese era el lugar que el apóstol Pablo utilizó cuando separó a los discípulos. Hay un manuscrito griego que se llama el Códice Besa. Las traducciones del Nuevo Testamento se basan en manuscritos griegos. Y hay un códice que se llama el Códice Besa, que dice de qué horas a qué horas era la instrucción del apóstol Pablo. Y a que no adivina cuántas horas eran. Nosotros llegamos a la reunión, duramos 1 horita en la reunión, 1:30 y la silla empieza a tener una transformación. Se vuelve como una especie de palo de limón, ¿cierto? El Códice Besa dice que Pablo utilizaba la escuela para enseñar desde la hora 5 hasta la hora 10. 11 de la mañana, 4 de la tarde. ¿Qué hacía Pablo? Invirtiendo, instruyendo, capacitando a hombres que fueran idóneos para enseñar a otros, hermanos.
Nosotros necesitamos invertir en los hermanos que tienen responsabilidades en la casa de Dios. Nosotros necesitamos decir lo que dice la Biblia. Nosotros creemos que Dios habla por visiones, sueños, pero Dios mayormente habla por su palabra. Y lo que usted sueñe y lo que usted vea tiene que tener un filtro. Las escrituras sagradas. Entonces Pablo entendía que necesitaba invertir en una generación que pudiera hacerse cargo de la asamblea, dando la palabra de Dios, porque a través de ella la iglesia iba a ser edificada, formada. Y eso iba a ayudar a que la experiencia de la vida de iglesia fuera una experiencia piadosa, una experiencia que honrara al Señor, porque está conociendo lo que dice su Señor. No está conociendo subjetivismos, está conociendo lo que dice la palabra del Señor. Y lastimosamente muchos de nosotros somos dados a predicar de una manera subjetiva. Y algunos, en muchas confesiones cristianas, son mensajes hasta románticos. Nosotros tenemos que decir lo que dice el Señor, hermano. Necesitamos invertir, necesitamos pasar tiempo en la palabra, necesitamos pasar tiempo con buenos predicadores, serios predicadores, libros serios. Nosotros necesitamos invertir ese tiempo. La escritura dice con la mujer que derramó el frasco de alabastro, ¿lo recuerdan? Y el Señor Jesús, en pocas palabras dice, ha hecho lo mejor que podía hacer. Hermanos, hagamos lo que mejor podemos hacer para el Señor con ese servicio, hermanos. El siervo de Dios debe ser apto para enseñar. Entonces aquí Pablo entendía, toma a los discípulos y los instruye, está con ellos, invierte tiempo. Cristo invierte tiempo, energía, recursos con los discípulos. Pablo invierte tiempo, energía, recursos con los discípulos. Nosotros necesitamos tener hombres conocedores de la fe cristiana. Por eso Judas decía que contendiéramos por la fe que una vez nos ha sido dada. ¿Qué es la fe en Judas? La fe son las doctrinas esenciales y fundamentales de la fe cristiana. Es lo mínimo que debemos conocer para ayudar a la iglesia a que conozca lo que dice Dios. ¿Listo? Entonces, hermanos, volvamos ahí a Timoteo, capítulo 2, verso 24. Porque un esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, o sea, didáctico. Eso es lo que significa esa palabra, didáctico. Tolerante, 25, ojo, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento que conduce al conocimiento pleno de la verdad. Mire, esta es otra razón por la cual leí de la Biblia textual 4. Esta es otra razón por la cual los hombres deben ser capacitados para enseñar. ¿Por qué? Porque van a venir falsos maestros. Y aquí Pablo le está diciendo, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen. ¿A los que se oponen a qué? Se oponen a la enseñanza dada por el apóstol Pablo a Timoteo y a los que Timoteo instruyó. Entonces necesitamos también ser armados espiritualmente para poder enfrentarnos a los falsos maestros. Por eso también debemos conocer las diferentes cosmovisiones. ¿Usted sabe cómo hablarle a un testigo de Jehová para que se salve? Es una cosmovisión que nosotros debemos conocer, porque así lo podemos ayudar. ¿Usted sabe cómo hablarle a un mormón? ¿Me entiendes?
¿Usted sabe cómo hablarle a un hermano que no conoce las doctrinas fundamentales de la fe cristiana? Una vez estaba yo en el pueblo donde nací y estaba con mi hermana leyendo la Biblia, ahí en la sala. Y llegó una amiga común a los dos. ¿Están leyendo la Biblia? Yo, claro, siéntate y leemos un rato. Y estábamos hablando y ella asistía a una organización religiosa. Entonces yo le pregunté, ¿tú eres salva? Y me dijo, pues, la verdad yo no sé. Me dijeron, es que por gracia, pero yo no sé qué es eso. Necesitamos conocer las doctrinas esenciales para hablarle a esa persona que no sabe cómo ser salva. ¿Entiendes? Entonces aquí Pablo dice que necesita hombres aptos para enseñar, para corregir a los que se oponen. ¿Cuál es el objetivo de la corrección? Arrepentimiento. Ahí lo dice la escritura. ¿Listo? Arrepentimiento. Cuando esa persona se arrepiente, 1 Timoteo 2, versículo 5, 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Listo? Pero Dios cuando salva a una persona no la deja al aire. Después de salvarla, la toma, la lleva a un grupo de hermanos, la iglesia, ¿para qué? Si usted sigue leyendo el versículo dice, y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, después de que la persona sea salva, ¿qué hay que hacer con ella? Edificarla. ¿Cómo se edifica? A través de la palabra de Dios. ¿Crees que debemos capacitarnos para enseñar? Sí, hermanos, completamente. Nosotros tenemos que dar cuenta al Señor por el servicio que tenemos. Todos nosotros, independientemente del servicio que usted tenga, del talento que tenga, del don que tenga, va a tener que dar cuentas al Señor por ese servicio. ¿Cómo lo hizo? ¿Se esforzó? ¿Cómo lo hizo? Corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, hermano, una enseñanza bíblica sana, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llevar a la persona a que conozca plenamente la verdad. Lo que pasa es que en Reina y Valera 60 dice, voy a leerlo, el versículo que estoy leyendo, la Biblia textual. Reina y Valera 60 dice, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero resulta que no es solamente conocer la verdad. El texto griego ahí dice conocer plenamente. Esa palabra griega epignosis, un conocimiento desde arriba. Entonces, mire lo que hace una instrucción, una formación espiritual adecuada, va a ayudar a que las personas a las cuales nosotros le estemos predicando, incluso a los que se estén oponiendo, los vamos a llevar a un pleno conocimiento de la verdad. Eso nos afirma más lo que estamos diciendo, hermanos. El pleno conocimiento de la verdad significa, en aspectos prácticos, conocer las cosas como las conoce Dios. Eso es lo que significa pleno conocimiento. Y para conocer las cosas como las conoce Dios, tú tienes que conocer a Dios. No solamente íntimamente, sino que a través de su palabra. Lo debes conocer a través de la palabra. 26. Y vuelvan en sí. Yo sé que esta traducción no está en la Reina y Valera. Voy a leer la Reina y Valera. Y escapen del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cierto que sí? Así lo dice la Reina y Valera.
La Biblia textual dice, 26, y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Y esa palabra vuelvan en sí, ¿sabe cómo se va a lograr? Con la predicación de la palabra, hermanos. ¿Sabe a qué me recuerda esto cuando se lee vuelvan en sí? Al hijo pródigo. ¿Usted no acuerda? Que después volvió en sí. Entonces parece ser que estas personas fueron engañadas por el diablo, pero no personalmente por el diablo. O sea, el diablo no se les apareció y los engañó a través de los falsos maestros. A través de los falsos maestros logró engañarlos. Algunos hermanos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esa situación? Formación espiritual en la palabra. ¿Por qué hablamos de formación espiritual? Porque no solamente doctrinal, sino con vida. Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y cuando la persona es formada, puede enfrentarse a esas situaciones. Porque hay veces, cuando uno habla con ciertas personas, no tienen una base sobre la cual corregir. Y lo que dicen es, espere, le traigo el pastor. Pero, entonces, hermano, llamamos la atención a la importancia de lo que hace la palabra, lo que hace la formación de la palabra, doctrinas fundamentales, una formación espiritual en los hombres y mujeres de Dios. Lo que hacen también es que ayudan, como dice el versículo, a ayudar a las personas a que recuperen el buen sentido. Porque finalmente eso es lo que significa cuando dicen vuelvan en sí. Vuelvan a la sobriedad, porque el diablo los tiene engañados en su mente. Y eso lo hace el poder de la palabra de Dios. Una palabra que debe ser bien trazada, bien expuesta. Pablo se lo dijo ahí mismo en Timoteo. Le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia de las Américas traduce que maneja bien la palabra de verdad. Esa palabra griega donde dice usa bien es una palabra que significa cortar derecho o hacer surcos derecho. Eso es más o menos el significado de la palabra. Entonces Dios le pide a Timoteo, si tú quieres ser un obrero aprobado, de que no tenga que avergonzarse, corte bien la palabra, maneje bien la palabra de verdad. ¿Listo? Y no solamente en aspectos doctrinales, vuelvo y lo insisto, vida. Podemos tener el mejor predicador que caliente nuestra cabeza y nos deje frío el corazón, que a menudo ocurre, hermanos, que a menudo ocurre. Entonces, hermanos, estos versículos prácticos para la vida cristiana, yo sé que hay muchos otros temas más que podemos tratar, escatología, últimos tiempos, cristología, ¿cierto? Aspectos de la iglesia, pero esto que estamos hablando, hermano, son aspectos muy prácticos que nos van a ayudar en nuestro desarrollo de la vida de la iglesia, hermanos. Entonces podemos decir que esta porción que leímos nosotros tiene varias aplicaciones a nuestra vida cristiana. Uno, nos habla de que por el comportamiento de los maestros vamos a saber si es verdad o no es verdad lo que ellos están diciendo. Uno. Dos, necesitamos hombres que sean capacitados. Necesitamos invertir en hombres que quieran formarse para ayudar en la obra de edificación de Dios, para que sean colaboradores en la casa de Dios, hermano. ¿Listo?
Necesitamos hombres que al ser capacitados, lo que van a hacer es que van a ayudar a edificar la casa de Dios. Y cuando hay hombres instruidos en la palabra de verdad, van a colocar una buena base, un buen cimiento para que los cristianos tengamos una adecuada vida cristiana. Una vida cristiana piadosa que honre a nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, esta porción de las Escrituras es muy importante. Oramos para que nuestros ojos sean abiertos a esta necesidad. Que el Señor pueda ayudarnos a dejar de ser subjetivos con la palabra y nos volvamos objetivos con la palabra. Que el Señor nos capacite para que no añadir nuestros pensamientos a la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a no tomar atajos para la exposición fiel de la palabra. Que el Señor nos ayude a sacar tiempo para ser instruidos con hombres piadosos, con hombres serios, con maestros que amen al Señor. Necesitamos ser despertados a eso. Cada asamblea está en un proceso por el cual está pasando y necesitamos responder a esos desafíos que cada iglesia esté pasando, hermanos. Aleluya, aleluya, libertador, la muerte vencida está, Él nos ha hecho libres.